1992, cuando estaba en la escuela secundaria, no era el típico adolescente con un trabajo de comida rápida. Mientras mis amigos trabajaban en McDonald's o Taco Bell, yo trabajaba en construcción, demolición, instalación de pisos y mecánica automotriz, principalmente por debajo de la mesa. A los 14 años, ya estaba trabajando los fines de semana y las noches, ganando mucho más de lo que la mayoría de los adolescentes podría soñar. Era bueno con mis manos, y el trabajo era perfecto para mí. Uno de mis trabajos regulares era con un contacto que manejaba proyectos de remodelación, principalmente en restaurantes y tiendas. No era raro que me dejara solo en el lugar de trabajo para hacer tareas de demolición mientras su equipo trabajaba en otras partes del proyecto. Me daba una lista de tareas y me dejaba hacerlo. Un sábado, me llamó con un nuevo proyecto en una parte remota del desierto de Mojave en California. Me dijo que llevara muchas bebidas y comida, ya que no había nada cerca. Llené mi nevera portátil con bebidas, papas fritas y sándwiches. En ese entonces, podía comerme una pizza entera por mí misma y seguir sintiéndome bien. No presté mucha atención a dónde íbamos mientras charlábamos sobre autos durante el viaje. Cuando llegamos, estábamos bien adentrados en el desierto, a millas de cualquier cosa que pareciera una ciudad. La casa en la que iba a trabajar estaba aislada, vieja, y tenía una sensación extraña. Los paneles de madera en el interior eran oscuros, los pisos estaban cubiertos de alfombra que parecía brócoli enmarañado, y unos viejos muñecos de peluche estaban olvidados en un armario. Todo el lugar se sentía atrapado en el pasado. Monté mi equipo de trabajo, arrancando pisos y demolición en la cocina. Para el mediodía, el calor comenzaba a afectar, y ya estaba en mi última bebida. El equipo debía regresar alrededor de las 5 o 6 de la tarde, y pensé que terminaría para entonces. Pero a medida que pasaban las horas, la temperatura bajaba y comenzaba a oscurecer. La casa no tenía electricidad, teléfono, ni agua. El sol se había puesto, y me encontré atrapado. Traté de subir al techo para ver si podía ver alguna señal de vida o algún vecino cercano. Nada. A medida que la noche se profundizaba, comencé a escuchar ruidos extraños, viento, animales, o tal vez solo mi mente jugándome trucos. Seguía escuchando sombras moviéndose dentro de la casa y susurros que parecían provenir de ninguna parte. Aterrorizado, me acurruqué cerca de la chimenea, tratando de mantenerme caliente y enfocado en hacer un fuego, aunque la madera no encendía. Alrededor de las 11 de la noche, estaba al borde de un colapso. Vi sombras moviéndose en la oscuridad, y cada ruido hacía que mi corazón latiera más rápido. Entonces, justo cuando estaba a punto de perder la calma, vi una figura moviéndose por el jardín a lo lejos. Era como una forma humana, demasiado real como para ser solo mi imaginación. Mi mente comenzó a correr con pensamientos sobre historias locales de personas desaparecidas en el desierto y rumores sobre cultos extraños. Justo en ese momento, tropecé con escombros en la oscuridad. Mi corazón dio un salto, y miré hacia arriba para ver los faros acercándose. Era mi jefe. Había olvidado enviar a alguien por mí y había manejado hasta allá él mismo. Aliviado, me subí a su camioneta y nos dirigimos de regreso a la civilización. Esa noche aprendí a siempre llevar suministros extra, incluidas baterías y linternas. El desierto no es lugar para quedarse varado en la oscuridad. Esta historia comienza cuando era muy joven, alrededor de 5 años, en los años 80. Mi mamá era madre soltera, y las cosas iban bastante bien hasta que conoció a Joe. Al principio, parecía el sueño hecho realidad. Nos trataba bien, traía regalos y hasta íbamos de viaje juntos. Pero esa felicidad no duró mucho. Después de casarse con Joe, las cosas rápidamente tomaron un giro oscuro. Joe tenía muy mal temperamento y sus cambios de ánimo eran impredecibles. A veces, era la persona más amable, pero otras veces, se descontrolaba violentamente contra mi mamá y contra mí. La casa estaba llena de tensión, y yo trataba de evitarlo, quedándome encerrado en mi cuarto para mantenerme a salvo. La peor parte vino cuando mi mamá tuvo un bebé. Aunque estaba emocionado por ser hermano mayor, también temía por la seguridad de mi hermano. Pensaba todo el tiempo en lo que Joe podría hacer cuando las cosas se pusieran difíciles. Una noche, todo explotó. Joe estaba de mal humor, gritando a mi mamá y a mí. Mi hermano bebé estaba con dolor por los dientes y llorando, y la ira de Joe explotó. Cuando entré a la sala, él me tiró el control remoto a la cabeza,
golpeándome fuertemente. Estaba sangrando y morado. Esa fue la gota que colmó el vaso para mi mamá. Hicimos las maletas y nos fuimos a casa de mis abuelos, y ellos llamaron a la policía, pero no pasó nada. Joe de alguna manera convenció a mi mamá para que regresara, prometiendo que cambiaría. Las cosas fueron algo calmadas por un tiempo, pero luego una noche, Joe fue demasiado lejos. Estaba furioso por una factura telefónica, y en un arranque de rabia, me agarró, me tiró contra las paredes y me golpeó con un cinturón. Estaba aterrorizado. En un momento, incluso amenazó mi vida. A la mañana siguiente, golpeado y con dolor, caminé hasta la parada del autobús en mi pijama, demasiado asustado para regresar a casa. El conductor del autobús me vio y me llevó inmediatamente a la escuela, donde se llamó a los servicios sociales y a la policía. Me llevaron a casa de mis abuelos, y finalmente, estuve a salvo. Joe nunca enfrentó consecuencias por sus acciones, pero mi mamá finalmente encontró el valor para dejarlo. Después de muchos años, se volvió a casar y encontró la felicidad. Más tarde supe que la infancia de Joe estuvo llena de traumas, y aunque eso no excusa sus acciones, explica parte de su comportamiento. Lo perdoné, y con el tiempo, incluso ayudé a que reconstruyera su relación con mi hermano. Las cicatrices siguen ahí, pero encontré paz al dejar ir la ira. Una noche, mi mejor amigo David estaba cuidando a un niño pequeño llamado Junior. El amigo de David, el padre de Junior, trabajaba como mensajero y a menudo hacía entregas tarde en la noche. David era un adolescente en ese momento, por lo que cuidar a Junior no era gran cosa, y estaba acostumbrado a estar en casa solo. El padre de Junior era un tipo paranoico que había instalado cámaras en toda la casa, lo cual era un poco raro, pero nada fuera de lo común. Esa noche, David estaba en su habitación cuando decidió revisar el sistema de seguridad de la casa. La sala, donde estaban las cámaras, estaba cerrada. Cuando Junior abrió la puerta, dijo, «Hay una señora en la cocina». Confuso, David le preguntó qué señora, y Junior insistió que era la madre de David, que había fallecido meses antes. Al principio, David pensó que Junior tenía una imaginación muy vívida, pero accedió a revisarlo de todos modos. David y Junior fueron a la cocina, donde la puerta estaba abierta. David revisó el área del porche cerrado, pero no vio nada. Junior insistió en que alguien había estado allí, así que revisaron las grabaciones de seguridad de las cámaras. Para sorpresa de David, las grabaciones mostraron a una anciana, al menos de unos 60 años, caminando con confianza hacia el patio trasero, subiendo la rampa hacia la casa y entrando a la cocina. Ella permaneció en la cocina durante más de 10 minutos, sin hacer nada más que quedarse allí. Pero lo más extraño fue que cuando David salió a revisar, la mujer ya no estaba, como si hubiera desaparecido en el aire. David nunca llamó a la policía, a pesar de lo espeluznante del evento. Más tarde le dijeron que la mujer tenía demencia y que había entrado a la casa por error. Pero hasta el día de hoy, el misterio de cómo llegó allí sigue sin resolverse, dejando a David con más preguntas que respuestas. En los años 80, mi tía Ka tenía poco más de 20 años. Estaba en un periodo de transición en su vida, a punto de casarse con mi tío, pero todavía vivía con sus padres. Un fin de semana, se embarcó en uno de sus viajes largos habituales para visitarlo. Era un viaje que solía hacer a menudo, cruzando varios estados y conduciendo por horas a través de extensos tramos de carreteras desérticas. Había partes del viaje donde no veía otro coche en kilómetros, y el silencio de la carretera era casi ensordecedor. Un día, mientras viajaba por la carretera, tía Ka notó un vehículo oscuro acercándose lentamente a ella. Al principio no pensó mucho en eso. Estaba distraída, cantando junto con Les Miserables, pero el coche empezó a acercarse más y más. El conductor le hizo señales para que se detuviera. Alarmada, apagó la música y empezó a reducir la velocidad, preguntándose qué podría estar mal con su coche. Pero entonces algo extraño ocurrió. Escuchó una voz en su cabeza, tan clara como el día: «No te detengas». El mensaje era fuerte, inconfundible. Tía Ka sintió un golpe de adrenalina y miedo, y sin pensarlo, pisó el acelerador, alejándose del coche oscuro. El vehículo la siguió, haciendo destellos con sus luces y continuando con las señales para que se detuviera. Su corazón latía con fuerza mientras aceleraba por la carretera,
sin entender lo que estaba pasando. Mientras el coche oscuro continuaba persiguiéndola, se puso al lado de ella, el conductor sonriendo mientras le hacía los mismos gestos. «Detente». Esta vez, cuando miró a sus ojos, sintió un mal puro, algo profundamente perturbador. Su sonrisa grasosa y sin dientes le envió escalofríos por la espalda. Sabía que no podía detenerse ahora. El hombre empezó a tratar de obligarla a salir de la carretera, y Tiaka estaba aterrada. Estaba sola en medio de la nada con ese maniático persiguiéndola. Después de lo que pareció una eternidad, vio 2 camiones a lo lejos. Pisó el acelerador, esperando llegar hasta ellos para encontrar seguridad. A medida que se acercaba, el coche oscuro desaceleró y finalmente desapareció de su vista, incapaz de seguirla más. Sacudida, Tiaka permaneció entre los camiones durante horas hasta que encontró una estación de servicio donde finalmente se detuvo para recuperar el aliento. Nunca olvidó esa sensación de miedo y terror. Años después, mi tía estaba en casa viendo un documental de crímenes reales. La entrevista era con un hombre en el corredor de la muerte que explicaba cómo seguía a las mujeres en las carreteras, fingiendo ayudarlas con problemas en su coche, solo para atacarlas después. Cuando describió su método de operación, ella se congeló. El hombre tenía la misma sonrisa, la misma presencia siniestra, e incluso mencionó la táctica exacta de detener a las mujeres en carreteras desiertas. El nombre del hombre era Henry Lee Lucas. Hace unos años, mi esposo y yo, ambos en nuestros 30, paramos en una gasolinera tarde una noche. Era un lugar extraño, mal iluminado, con una configuración extraña en una intersección, y la bomba en la que paramos no tenía luces funcionando. Estábamos en un Jeep Wrangler con las ventanas traseras bajadas, por lo que podía ver claramente detrás de mí mientras estaba sentada en el asiento del pasajero mirando mi teléfono. Fue entonces cuando lo escuché: «No te voy a hacer daño». Me congelé. La voz estaba distante, pero fue suficiente para enviarme un escalofrío por la columna. Al darme vuelta para mirar por la ventana trasera, vi a un hombre sin hogar parado a poca distancia. Llevaba un gorro raído y una chaqueta grande con grandes bolsillos que ocultaban sus manos. Mi corazón se aceleró, y en el fondo, sentí una sensación abrumadora de peligro. Algo me decía que me fuera, que corriera. Pero traté de ignorarlo. Después de todo, ya habíamos visto a muchas personas sin hogar antes, y solo estábamos cargando gasolina. Sin embargo, seguía escuchándolo. «No te voy a hacer daño, solo necesito algo de ayuda. ¿Tienes algo de dinero?». Su voz se acercaba, y no podía sacudirme la sensación incómoda. A medida que se acercaba, podía ver cuán oscuro estaba a nuestro alrededor, cuán aislado se sentía el área. Mi esposo se metió rápidamente en el coche, con las manos visiblemente temblando mientras arrancaba el motor. Sin decir una palabra más, nos fuimos a toda velocidad, ni siquiera mirando atrás. Pero cuando echamos un vistazo en el espejo retrovisor, lo vi parado quieto junto a la bomba, solo mirándonos. Unos días después, vimos un vídeo sobre el análisis de un experto en seguridad sobre un tiroteo en un centro comercial. Hablaba sobre cómo algunas personas sienten una intensa sensación de peligro justo antes de que sucedan cosas malas. Me eché a llorar, dándome cuenta de que ambos habíamos sentido esa misma sensación, esa corazonada, que nos dijo que algo malo iba a pasar. Estaba tan agradecida de que mi esposo escuchara sus instintos. Podría haber sido una situación inofensiva, pero siempre confiaré en esa sensación de ahora en adelante. Hace 3 años, mi amigo y yo, teníamos 17 y 16 años en ese entonces, estábamos haciendo una fogata detrás de mi granero. Era una noche perfecta, sin viento, con clima ideal para sudadera, y el fuego iluminaba toda el área. Estábamos de buen ánimo, bromeando sobre los skinwalkers o alguna extraña criatura que podría salir del bosque. Siempre me ha fascinado lo paranormal, y honestamente, pasé años esperando que algo sobrenatural sucediera para poder grabarlo en vídeo. Después de un rato, decidimos caminar unos 150 metros para revisar el estanque, que estaba parcialmente iluminado por la luz del fuego. Mientras caminábamos, bromeábamos sobre las cosas espeluznantes que podrían estar acechando en el bosque. Pero entonces, algo llamó mi atención. A lo lejos, un objeto brillante a unos 6 metros. Mi amigo también lo vio y preguntó: «Oye, ¿de dónde salió esa piedra?». Miré hacia allí y de inmediato supe,
no era una piedra. Habíamos cortado el área esa mañana, y no debía haber nada allí. Era de aproximadamente 1 metro de largo, 60 centímetros de alto, y tenía la forma de algo agachado en posición fetal. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras daba otro paso hacia adelante, tratando de entender lo que estaba viendo. Mi amigo comenzó a entrar en pánico, gritando, ¿qué es eso? Pero yo estaba demasiado atónito para responder. A medida que me acercaba, pude distinguir lo que parecía un cuello, un torso, y piel arrugada de color gris con pequeños pelos blancos. Era como si hubiéramos tropezado con algo que no debíamos haber visto. Fue entonces cuando mi amigo gritó de puro terror. Me agarró y me apartó de lo que fuera eso. Corrimos de regreso a la casa, mirando hacia atrás para asegurarnos de que no nos estaba siguiendo. Le contamos a mi mamá lo que había sucedido, pero ella no nos creyó. Más tarde, tomamos una linterna y fuimos hasta el lugar, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Pero cuando llegamos, ya no estaba allí. Dimos vueltas por el bosque buscando señales o huellas, pero no encontramos nada. A la mañana siguiente, regresamos, pero no había rastro de nada. Nunca descubrimos lo que vimos esa noche, y hasta el día de hoy, mi amigo y yo seguimos hablando de ello. Nos preguntamos, ¿qué era eso? ¿Qué encontramos? Ojalá hubiera pensado en sacar mi teléfono para grabarlo. Artista del graffiti. Ahora, antes de que me etiquetes como un delincuente o lo que sea, escúchame. He estado pintando las paredes de Birmingham durante años, creando arte, no solo caos. Una cosa que siempre me ha encantado de esta ciudad son los lugares ocultos, esos lugares donde el resto del mundo no se atreve a mirar. Lugares como los canales en el lado este de la ciudad. No es fácil llegar al canal, ¿sabes? Hay un viejo estacionamiento en ruinas que lleva a una escalera oculta, escondida detrás de algunos edificios abandonados. Mi amigo Josh y yo, ambos enganchados con el arte, encontramos el lugar una tarde y pensamos que era el lugar perfecto para hacerlo nuestro. El agua estaba alta ese día, así que tuvimos que tener cuidado, pero el lugar era perfecto, tranquilo, a la vista de nadie, solo nosotros y las paredes. Pasamos la siguiente media hora pintando sobre algunas etiquetas desgastadas, salpicando nuevos colores sobre el concreto, solo haciendo lo que siempre hacíamos. Pero luego, lo notamos. Al principio, era solo una sombra, una figura al otro lado del canal, parada en la luz tenue. Nos congelamos. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras guardaba las latas de spray en mi mochila, listo para salir corriendo. Pensamos que seguro alguien nos había pillado, pero este tipo no se movió, no dijo nada, solo estaba parado allí, al otro lado del canal, mirándonos. No estaba solo parado como una persona normal. No, esto era diferente. Sus piernas estaban separadas, sus brazos rígidos a los lados. Era casi como si estuviera posado, congelado en su lugar. Parecía sin vida, como un maniquí que alguien había olvidado pintar. Miré a Josh. Él lucía tan asustado como yo. Ninguno de los dos dijo una palabra. Pero Josh, siendo Josh, decidió gritar a través del agua. ¡Ey! Su voz se quebró en el silencio. ¿Estás bien, amigo? No hubo respuesta, ni siquiera un parpadeo, solo esa mirada vacía de muerte. Pensé que era una pésima idea provocarlo, pero Josh no se detenía. Oye, gritó de nuevo. ¿Cuál es tu problema? Nada. El hombre no se movió, no parpadeó, solo nos miró con esa mirada vacía y fría. Nos miramos nerviosos, y sin decir una palabra más, decidimos seguir adelante, continuar pintando. Tal vez solo era un tipo raro, tal vez estaba tan perdido como nosotros. Pasó una hora, y la incomodidad lentamente se desvaneció, o al menos eso pensé. Estábamos listos para terminar el día, con nuestras últimas 2 latas de pintura. Me alejé para admirar lo que habíamos hecho, tratando de olvidar el extraño encuentro. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Ahí estaba, el mismo hombre, parado justo en medio del canal, mirándonos, tan inmóvil como antes. Mi pecho se apretó. Dejé caer mi lata de pintura al agua. El sonido del splash resonó aterradoramente en el silencio entre nosotros. Miré a Josh. Su rostro estaba pálido. Él también lo vio. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, el hombre se movió. Solo un paso. Un movimiento lento, antinatural, como un títere en un hilo. Sus pies chapoteaban en el agua turbia, su cuerpo avanzando hacia nosotros, un paso lento, deliberado tras otro. No necesitábamos decir nada. Sin palabras,
Joss y yo dejamos las latas y corrimos. Nuestros pies golpeaban el concreto, el sonido de nuestros corazones ahogado por la adrenalina. No paramos hasta llegar al corazón de la ciudad, respirando con dificultad, mirándonos en estado de incredulidad. ¿Qué diablos habíamos visto? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué nos seguía? Hasta el día de hoy, no lo sé. Pero sé una cosa, algo no estaba bien con ese tipo, y lo que fuera, no era humano.